Bien conocida es en Aragón la Casa de la Julianeta, data del siglo XVI y cuenta con las características propias de una casa modesta del medievo en Albarracín. La Fundación Santa María la restauró y ahora sirve como residencia de artistas que se alojan por la zona. Seguro que la casa que tengo a mis espaldas le suena de algo. Ha sido retratada en multitud de ocasiones y estoy convencida de que alguno de ustedes la tienen como elemento decorativo en sus casas. Y es que, ¿quién no tiene un cuadro o una fotografía de la Julianeta? ¿Se puede? Adelante. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien, estoy muy emocionada de adentrarme en la casa más famosa de Albarracín, la más conocida en la provincia de Teruel y tal vez hasta en Aragón. Yo creo que es de las más importantes y desde luego el símbolo clarísimo de una buena intervención en una arquitectura modestísima, la Casa de la Julianeta. Aquí viven ahora mismo dos restauradoras. Te presento a María José y a Azucena. Buenas. ¿Qué tal, chicas? Hola, menudo placer. Sí, es un placer vivir aquí. La compró el gobierno de Aragón, la restauró la Fundación con la intención de destinarla dentro de sus infraestructuras culturales como residencia de artistas. Entonces por aquí han pasado artistas reconocidísimos del panorama nacional: Fontcuberta, Plosú, Ricardo Calero. Antonio, yo artista no soy, pero estaría encantada de vivir aquí, ¿eh? Y yo también, ¿eh? Sí, la verdad es que vivir en la Julianeta es un lujazo, porque no solamente es una casa acogedora y un hogar, creas aquí un hogar, sino que tenemos nuestro propio estudio separado del resto del habitáculo para comer, cocinar, y aquí podemos pintar, crear, dibujar, manchar, todo lo que queremos. Vamos a ver, estamos en una ciudad medieval. La ciudad medieval en su origen estaba constituida por un armazón de casitas francamente modestas y populares. El ejemplo de esa arquitectura más modesta, construida en yeso y madera, podría ser la Julianeta. Quizás el elemento singular, además de la sobriedad de la construcción, es la irregularidad de la construcción, con espacios muy estrechos en la parte baja y luego en los salientes en voladizo de los pisos superiores. Vivís en la casa más famosa de Albarracín. Sí, de hecho es la casa más fotografiada en panfletos, internet, la gente se la lleva a su casa todos los días. ¿Cuánta gente quiere entrar para que se la enseñéis? Innumerables, demasiados. Todo el mundo llama a la puerta, llama en las vigas, pregunta si pueden entrar, si se puede visitar. No entienden que esto es una casa particular y bueno, aunque pongan residencia, es una residencia para vivir, no para visitar. O sea, que somos unos privilegiados. Sí, somos unos privilegiados. La verdad es que a mí me preguntan, ¿pero realmente esto es una casa o es un decorado? Este es mi dormitorio. ¡Qué bonito! Es precioso, es muy acogedor. Ya ves que está ahí la camita empotrada en este portal. Oye, Azucena, ¿y cómo habéis hecho para meter todos los muebles? Porque vemos que las ventanas son minúsculas y la puerta también. Bueno, pues eso fue un problema cuando se hizo la restauración de la casa, pero bueno, se amplió un poquito el balcón del salón y por ahí entraron todos los muebles de la casa, los sillones, los colchones, los canapés y lo que hizo falta. Pues sí, el baño es una suite, es dormitorio suite y bueno, ya veis que esto es el trapecio que se ve la esquinita de la Julianeta desde fuera, pues lo han aprovechado para hacer la ducha. La casa son 4 plantas, pero realmente son 6 niveles. Entonces en los 2 pisos de abajo está un apartamento y yo vivo en los 2 pisos superiores. La verdad es que cuando ves programas y ves las revistas y ves casas que salen en las revistas, dices, ¿por qué no podría salir mi casa también en las revistas? Es Albarracín, es un sitio peculiar y la casa también es peculiar. María José, ¿y esta es la famosa ventana que todo el mundo fotografía desde fuera? Sí, la verdad es que sí, es la fotografía típica de la Julianeta, es desde este lado. Claro, este es mi baño y esta es mi zona más íntima. Y claro, pues siempre dices, ¿me verán, no me verán? Pero yo creo que realmente no me ven. Si pones una pelotita, un mueble con ruedas en esa esquina, sale rodando hasta las escaleras y se va para el piso para de abajo. Cosas de la arquitectura que no se pudo reparar cuando se restauró la casa porque había que cargar demasiado el suelo y era demasiado peso para la estructura. Ya sabemos, Azucena, que en la Julianeta no podemos vivir, pero si yo ahora fuera buscando una casa de estas características en el centro histórico de Albarracín, ¿cuánto me podría costar? Bueno, supongo que ha habido un antes y un después con la crisis como en todas partes, pero no sé, alrededor de unos 240.000 para reformar, seguramente yo creo que rondaría una cosita así. Chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por mostrarnos vuestra casa. Estáis invitados para cuando queráis. Nos vemos pronto. Venga. Adiós.